El cuerpo humano es un organismo maravilloso. No obstante, hay muy pocas personas que saben cómo cuidarlo. ¿Acaso hemos de vivir de remedio en remedio y de médico en médico para preservar nuestra salud? ¿O tal vez hay un camino mejor? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Borra presentar el interesante tema titulado Secretos de una salud abundante. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más aquí para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que nos des mentes y corazones dispuestos a escuchar tu voz y a implementar en nuestra vida tus consejos. Te damos gracias por iluminarnos y por capacitarnos para que podamos obedecer tu voluntad en lo que respecta a nuestra salud. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los legados negativos que hemos recibido nosotros de la filosofía griega es la idea de que el hombre se compone de tres diferentes dimensiones que están separadas o son independientes una de la otra. Ahora, todos nosotros sabemos que el hombre en realidad es un ser que tiene tres dimensiones: la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión espiritual. No negamos de que el hombre tenga esas tres dimensiones. Pero lo que nos ha dejado la filosofía griega es la idea de que cada una de estas dimensiones es independiente de las otras dimensiones. La filosofía griega es la que nos ha dado la idea de que el hombre es un cuerpo que tiene por dentro un alma y que por lo tanto no importa tanto el cuerpo, lo que importa es el alma que tiene el hombre por dentro. Pero en realidad, cuando nosotros examinamos lo que enseña la Biblia en cuanto al hombre, no podemos separar las tres dimensiones del ser humano. No podemos separar sus facultades físicas de sus facultades mentales, ni las facultades mentales de las facultades espirituales. Porque todas estas dimensiones se interrelacionan y están interconectadas. Tal vez les puedo dar algunas ilustraciones para que entendamos mejor lo que quiero decir. Cuando ustedes recién comen una cena bien grande, ¿sienten ustedes deseos de sentarse a estudiar la Biblia? Claro que no. ¿Qué deseo sienten? Sienten el deseo de sentarse en una silla bien cómoda para ver televisión o tal vez para dormir. Y hay una razón fisiológica de eso. Y es que la sangre, que normalmente está en el cerebro, va al estómago para ayudar en el proceso de la digestión. Pero el punto es que lo que afecta su facultad física, el acto de comer, afecta también su capacidad de pensar. Déjenme preguntarles, ¿creen ustedes que beber alcohol afecta su habilidad de pensar y de razonar? Claro que sí. ¿Le ha tratado usted de dar alguna vez un estudio bíblico a un borracho? Eso es un asunto completamente imposible. Porque el borracho, al meter alcohol en su sistema, hace imposible que su mente funcione, porque la mente depende del cerebro, ¿verdad? Y siendo que su cerebro o su mente no funciona, tampoco su comunión con Dios funciona. Es decir, lo que hacemos físicamente afecta a nuestras facultades mentales y lo que afecta a nuestra mente afecta a nuestra relación con Dios, porque Dios solo se puede comunicar con nosotros a través de nuestra mente o a través de nuestro cerebro. ¿Alguna vez han tenido ustedes un catarro bien terrible, donde les ha dado fiebre y malestar en todo el cuerpo, dolor y dolor de cabeza? ¿Han tenido esa experiencia? Yo creo que todos la hemos tenido en este mundo de pecado y enfermedad. Pero ¿sienten ustedes deseos cuando tienen un catarro bien terrible
de sentarse a leer la Biblia? ¿Sienten deseos de venir a la iglesia? Claro que no, sienten deseos solamente de quedarse en la cama, ¿verdad? Es decir, que lo que afecta nuestro cuerpo físico, afecta nuestro funcionamiento mental y afecta nuestra relación con Dios. ¿Saben ustedes que nuestra mente puede enfermar nuestro cuerpo? En lo que se conoce como medicina psicosomática, que es la relación que existe entre la mente y el cuerpo, se ha comprobado que la condición de la mente puede enfermar el cuerpo. La depresión lo puede enfermar a usted físicamente. Los pensamientos negativos causan repercusiones terribles en el cuerpo físico, que enferman el cuerpo físico. Es decir, que el cuerpo, la mente y las facultades espirituales del hombre están todas interconectadas. La razón por la cual enfatizo esto es porque muchos cristianos piensan que lo que hacemos con nuestro cuerpo no importa mucho. Lo que importa es nuestra relación con Dios. Lo que importa es lo que hacemos con nuestra alma, dicen. No importa lo que hagamos con nuestro cuerpo. Pero eso es ridículo. Porque la única forma como nosotros podemos tener comunión con Dios es a través de nuestra mente, que depende del cerebro, y la condición del cerebro depende de lo que hagamos con nuestro cuerpo. Porque todos están estrechamente interrelacionados. Ahora, esta noche queremos hablar de los consejos que da la Biblia en cuanto a cómo preservar la salud. Y debo hacer una aclaración al comenzar esta noche. Yo voy a decir algunas cosas que posiblemente algunos individuos aquí no estén practicando o estén yendo en contra de algunas cosas que yo voy a decir esta noche. No quiero que ustedes piensen que yo los estoy condenando, porque esa no es la intención. La intención es sencillamente presentar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estas cosas y que nosotros dejemos que la palabra de Dios nos enseñe y nos transforme y cambie los hábitos de vida que no debemos estar practicando en nuestra vida. Es decir, no quiero que consideren que estos son consejos que les estoy dando yo, sino que son consejos que les da Dios a través de su santa palabra. Ahora, quiero aclararles que Dios nunca nos prohíbe algo que es bueno. Si Dios prohíbe algo, es porque ese algo es malo. Esta noche vamos a hablar de ciertas cosas que no debemos beber ni debemos comer. Pero yo no quiero que nadie piense aquí y diga, ay, pero si eso es tan sabroso, comerlo y beberlo, ¿cómo el pastor Bor, cómo la Biblia nos prohíbe eso tan rico? No quiero que lo pensemos así. Porque los consejos que da Dios en su palabra son para que nosotros seamos felices, para que tengamos salud. Debemos mirar estas cosas no como prohibiciones, ni como restricciones, sino que debemos ver estas cosas como garantías de felicidad que nos concede Dios. Noten lo que dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 24. Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 24. ¿Por qué ha dado Dios leyes y por qué ha establecido requisitos en su santa palabra? Deuteronomio 6 y el versículo 24 dice, y mandónos Jehová que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. ¿Por qué da Dios estatutos y leyes y normas? Para que nos vaya bien y para que tengamos vida en abundancia. No da prohibiciones para que seamos miserables. Diga, ay, Dios nos prohíbe eso tan rico, porque es que Dios no quiere que seamos felices. No. Cualquier cosa que nos prohíba es porque Él sabe que no es para nuestro bien. Note lo que dice en el libro de Éxodo, el capítulo 15, Éxodo, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 26, Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Por qué da Dios sus leyes y sus normas de salud? Porque Él quiere que nosotros estemos, ¿qué? Saludables. Porque Él sabe que si estamos saludables, estamos felices. Ahora, yo quisiera mencionar que el cuerpo humano es un organismo extraordinario. Extraordinario. Es una maquinaria increíble. Ustedes se ponen a pensar de cómo funciona el cuerpo humano. Cómo late el corazón y los pulmones, funcionan en armonía, cómo tenemos dos ojos para tener un sentido de profundidad, tenemos dos oídos para el asunto del equilibrio, cómo los órganos funcionan en armonía. Es increíble el cuerpo humano. Ahora, ¿creen ustedes que Dios va a crear el cuerpo humano y luego nos va a decir, adivina tú cómo cuidarlo? ¿O creen ustedes que en su palabra nos va a dar las normas de cómo cuidar el organismo? Dios debe tener un manual para explicarnos cómo cuidar lo que nos ha dado. Cuando ustedes compran un carro nuevo, un automóvil nuevo, y van al dealer allá, el dealer dice, bueno, aquí está su carro, ahora adivine usted qué clase de aceite echarle. Adivine usted cuán a menudo le va a cambiar el aceite. Adivine dónde se echa la gasolina y dónde se echa el agua. ¿Eso es lo que pasa? No. ¿Qué hay en la guantera del carro? Un librito que se llama el manual del dueño. Y le explica cómo cuidar ese carro. Dios nos ha dado un manual sobre cómo cuidar este organismo, esta maquinaria maravillosa que Él ha creado. Ahora, lo primero que quisiera hacer esta noche es hablar de 3 venenos que Dios ha prohibido en la Sagrada Escritura. Y debo aclarar que 2 de estos venenos no los menciona explícitamente la Biblia, pero en principio la Biblia lo prohíbe. Quiero explicarles lo que quiero decir. Nunca van a encontrar en la Biblia que diga, no fumarás cigarrillos. No van a encontrar ningún versículo de la Biblia que diga eso. Por eso algunos cristianos dicen, la Biblia no dice que no puedo fumar, así que si yo quiero puedo fumar, porque la Biblia dice, no dice que no puedo. Es más, en Albuquerque hace algunos años, cuando estaba en una serie de reuniones como estas, estaba escuchando el radio y había un programa, un talk show, un programa de esto donde la gente llama y el individuo contesta las preguntas en el aire. Era un programa religioso donde la gente hacía preguntas religiosas y entonces él contestaba. Y una persona llamó y dijo, yo tengo 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿fumar es pecado, sí o no? Y luego dijo, pregunta número 2, ¿será que Dios me va a impedir llegar al cielo si fumo? Colgó y me quedé aterrado por la respuesta que dio el que estaba contestando las preguntas. Dice, con respecto a su primera pregunta, este era un cristiano el que estaba contestando. Con respecto a su primera pregunta de que si fumar es pecado, claro que no es pecado porque la Biblia no dice que es pecado fumar. Y dice, y en segundo lugar, que si Dios va a impedir que usted entre al cielo por fumar, dice, eso es ridículo. Lo que puede pasar es que usted se muera más rápido para que esté más rápido con Él allá. Y yo me quedé aterrado. Yo dije, ¿será que un cristiano está diciendo tal cosa, tal disparate como este? De que se va a morir más rápido para estar más rápido allá con el Señor. Ahora, la Biblia no dice no fumarás, pero la Biblia tiene muchas cosas específicas que no dice, pero tiene principios que nos guían. ¿Dónde encuentran ustedes, por ejemplo, que la Biblia dice no verás sexo ilícito y violencia en la televisión? ¿Dónde dice la Biblia eso? En la Biblia ni menciona la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión no existía. La Biblia no menciona tampoco el cigarrillo, porque en los tiempos bíblicos el cigarrillo no existía. ¿Significa eso entonces que porque la Biblia no menciona el cigarrillo podemos fumar todo lo que queramos? No, señor. Porque la Biblia tiene principios que nos guían en este asunto. Vamos a mencionar algunos de esos principios. En primer lugar, en la ley de Dios, el 6º mandamiento dice en Éxodo 20:13, no matarás. ¿Fumar cigarrillos mata? ¿Mata? Claro que mata. No solo lo mata a usted que fuma, sino que mata a las personas que le rodean también, con el humo de segunda mano. Entonces, fumar es una violación del mandamiento que dice no matarás. Claro, el mandamiento lo que dice es no matarás rapidito. Está bien matarte poquito a poco. ¿Eso es lo que dice el mandamiento?
El mandamiento no dice que está bien matarse poco a poco, fumando. El mandamiento dice, no matarás. Y cualquier cosa que acorta nuestra vida y que nos mata antes del tiempo en que debemos morir, es una violación del mandamiento que dice, no matarás. Además de eso, en 2 Corintios 7:1, nos dice que nosotros debemos purificarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Ahora yo pregunto, ¿el cigarrillo contamina? Debemos purificarnos de toda contaminación de la carne. ¿El cigarrillo contamina? Si usted no lo cree, nada más mire las uñas de un fumador. Nada más entre a la casa de un fumador. Saben que a veces yo viajo a Nueva York, a diferentes sitios para predicar, y a veces me toca estar en lugares donde hay gente que fuma mucho. Y les digo que a veces llego a la casa y mi esposa me dice, ¿has estado fumando? Lo dice en broma, ¿no? Porque ella sabe que yo no fumo. Yo digo, no he estado fumando, he estado rodeado de gente que fuma. Porque el cigarrillo contamina, el cigarrillo ensucia. Saben que en Apocalipsis 21 dice que nada sucio entrará allá. ¿Creen ustedes que cuando lleguemos al cielo, allá debajo del árbol de la vida, va a estar gente contaminando el aire de la tierra, de la ciudad santa de Dios? ¿Creen que la gente va a estar matándose fumando cigarrillos? Obviamente que no. Entonces, la Biblia nos dice que esto es un hábito sucio y debemos purificarnos. En 2 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 17, dice que debemos desechar todo lo que es inmundo. Dice, no toquéis lo que es inmundo. Y el cigarrillo es inmundo, otro principio. En Isaías 55 y el versículo 2 nos dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? ¿Saben lo que sería mejor que fumar? Lo mejor sería que ustedes tomaran los 2 billetes de $1 que necesitan para comprar una cajetilla, aunque ahora cuesta más, de cigarrillos. Mejor les sería que ustedes tomaran esos 2 billetes y los echaran en el fireplace, en el fuego, que comprar los cigarrillos. Porque por lo menos así lo que están haciendo es quemando los billetes, pero no se están dañando la salud. Pero ustedes toman esos billetes, compran los cigarrillos, malgastan el dinero y además de eso se están dañando la salud. Yo les pregunto, ¿Dios nos va a tener en cuenta la forma en que hemos usado los recursos financieros que Él nos ha dado? Dice la Biblia que tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Dice en 1 Corintios 4:2 que el mayordomo debe ser en primer lugar fiel. ¿Qué le vamos a decir a Jesús cuando tengamos que comparecer ante el Tribunal Supremo y Cristo va a decir, ¿qué hiciste con el dinero que yo te di? Y le decimos, bueno, Señor, el 10% lo gasté para comprar cigarrillos. ¿Creen ustedes que Cristo va a ver eso como un buen empleo de nuestra mayordomía? No. Es como quemar el dinero, cuando se podría usar para alimentar a la familia, se podría usar para avanzar el Evangelio del Señor Jesucristo. Además de eso, en Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted fuma, usted no está amando a su prójimo, porque el humo que sale del cigarrillo está matando también a su prójimo. Así que es una violación del principio que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además de eso, en Romanos 6 y el versículo 16 dice que debemos huir de todo lo que es esclavizante. Somos siervos de lo que nosotros obedecemos. Y saben que hay mucha gente que obedece al cigarrillito. El cigarrillo dice, fúmame. Ay, sí, cómo no, como tú digas. Llegamos a ser esclavos. La Biblia dice que somos siervos o esclavos de lo que escogemos obedecer. ¿Saben que yo me maravillo de ver cómo un cigarrillito de unas 3 pulgadas manda a una persona tan grande como yo? Cuando en realidad Dios me ha dado el poder de decisión a través de su gracia para decir, mira, tú no dominas mi vida, aquí manda es Dios. Así que quédate quieto. Pero el cigarrillo es un hábito esclavizante y la Biblia condena a aquello que nos esclaviza, fuera de ser esclavos del Señor Jesucristo. Además de eso, en 1 Pedro 2:11 dice que debemos huir de los deseos carnales. ¿Es fumar un deseo carnal? Claro que es un deseo carnal. ¿Destruye las sensibilidades del sistema nervioso?
Claro que sí. Y saben ustedes que la única forma que Dios puede comunicarse con nosotros es a través de nuestro sistema nervioso. Así que la Biblia tiene abundantes principios que condenan el uso del tabaco. Ahora hagamos la pregunta, ¿será que hay otro veneno que la Biblia también prohíbe abiertamente? La respuesta es sí. ¿Y saben qué droga o qué veneno es este? Se llama alcohol. La Biblia prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Vino, aguardiente. ¿Saben lo que es aguardiente? En Colombia toman mucho aguardiente. Es que el mismo nombre, aguardiente, debe decirles que hay problemas. ¿Saben que la Biblia condena el uso del alcohol? La primera vez que la Biblia menciona el consumo de bebidas alcohólicas es en Génesis 9, donde Noé plantó una viña y el jugo de uva se fermentó y Noé se lo tomó y se emborrachó. Y dice que cuando se emborrachó ni siquiera se preocupó por vestirse, estaba desnudo ahí en su tienda. Y uno de sus hijos entró y avergonzó la condición de su padre. Y como resultado dice la Biblia que Noé maldijo a Canaán, una maldición que estamos viendo repercusiones hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque Noé se emborrachó, según la Sagrada Escritura. Y algunos creen que inclusive el pecado que cometió el hijo de Noé con su padre fue el de tener relaciones homosexuales con su padre. No hay ninguna prueba de eso, pero algunos teólogos creen que de eso está hablando cuando dice que avergonzó la condición de su padre. Es decir, el alcohol entorpece las sensibilidades mentales. En Génesis 19 encontramos la segunda referencia al alcohol en la Biblia. Allí dice que las hijas de Lot, quien había salido de la ciudad de Sodoma, la esposa se había convertido en un pilar de sal, dice que las hijas, como los esposos se habían quemado allá en la ciudad de Sodoma, querían tener posteridad, querían tener hijos, pero no tenían esposos. Por lo tanto, dice la Biblia que tomaron vino y emborracharon a su padre para que pudieran cometer incesto con su padre y pudieran tener hijos a través de su propio padre. Noten lo que hace el alcohol. Otra referencia en la Biblia al alcohol la encontramos en Levítico el capítulo 10. Por favor, pasen allí un momentico conmigo. Levítico el capítulo 10. Ahí encontramos la historia de Nadab y Abiú. ¿Recuerdan esa historia? Los dos hijos de Aarón que ofrecieron fuego común como si fuera fuego santo. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué ofrecieron ellos fuego común como si fuera santo? Sencillamente la Biblia dice que es porque estaban bajo la influencia del vino, estaban intoxicados, estaban borrachos. Por eso es que ellos tomaron fuego, dijeron fuego es fuego, cualquier fuego, no importa. Es decir, el beber alcohol no les permitió distinguir lo santo de lo profano, lo santo de lo común. Noten lo que dice en Levítico el capítulo 10 y vamos a leer el versículo 9, Levítico 10 y el versículo 9. Dice, tú y tus hijos, hablando a Aarón, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Ahora noten, ¿por qué les dice Dios que no deben beber vino ni sidra cuando van a servir a Dios? Dice en el versículo 10, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces yo pregunto, ¿el beber alcohol nos impide distinguir entre lo santo y lo profano? Según esto sí. Pero hay más, noten el versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es decir, que cuando están intoxicados con vino, no le pueden enseñar al pueblo las leyes o los estatutos de Jehová. Ni pueden distinguir lo que es común de lo que es santo. Con razón, hoy en el mundo no sabe distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, notemos algunos otros textos que hablan del consumo del alcohol. Vayan conmigo al libro de los Proverbios, el capítulo 20 y el versículo 1. Proverbios, el capítulo 20 y el versículo 1.
Dice aquí el sabio Salomón, y créanme, está hablando por experiencia propia, porque Salomón se desvió de Dios cuando era joven, según la Biblia, y se volvió un mundano, se volvió un profano en su experiencia. Y luego escribió el libro de los Proverbios, Proverbios 21, que describe su vida apartado de Dios. Noten lo que dice en Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, no será ¿qué? No será sabio. ¿Qué es el vino? Escarnecedor, es decir, burlador es lo que quiere decir escarnecedor. El vino es escarnecedor y la cerveza es alborotadora. Ahora notemos lo que dice también Proverbios el capítulo 23, Proverbios el capítulo 23, y vamos a leer los versículos 31 al 33. Proverbios 23 y el versículo 31 al 33 dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Luego dice: éntrase suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como basilisco, basilisco es una serpiente bien venenosa, y como basilisco dará dolor. Tus ojos mirarán las extrañas, es decir, mujeres extrañas que no son tu esposa. Y tu corazón hablará perversidades. ¿Es cierto que los borrachos hablan cosas bien perversas que no hablarían cuando están sobrios? ¿Es cierto que un borracho mira mujeres extrañas que no son la mujer de él? Claro que sí. Entonces la Biblia tiene razón cuando dice que no debemos mirar el vino así, porque entra suavemente, pero al final pica como una serpiente venenosa. Ahora vamos al libro de Proverbios, el capítulo 31. Proverbios, el capítulo 31 y el versículo 4. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a esto. Proverbios 31 y el versículo 4. Y sería bueno que nuestros dirigentes allá en Washington, D.C. escucharan este consejo, porque esa gente hace muchas fiestas y bebe mucho, y por eso no pueden tomar buenas decisiones, y no solo en Washington, sino en todas partes del mundo. Note lo que dice en el versículo 4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza, no sea que bebiendo olviden ¿qué cosa? La ley, y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Y luego dice con sarcasmo: dad la cerveza al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Bébanse y olvídense de su necesidad, y de su miseria no más se acuerden. Está hablando con sarcasmo. Es decir, la Biblia nos enseña que el uso del vino, de bebidas intoxicantes, es prohibido porque entorpece las sensibilidades de la mente y no permite que tengamos comunión con Dios. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a esto? Vamos al libro de Primera de Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Primera de Corintios, el capítulo 6, y el versículo 9 y 10. Y quiero que noten claramente los pecados que se mencionan en estos versículos. Dice allí, en el versículo 9, no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios. Y luego dice quiénes son los injustos. Dice, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ¿qué? Ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Ahora, un ex borracho puede heredar el reino de Dios, pero no un borracho, según la Sagrada Escritura. Note también lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5 y el versículo 19. Gálatas, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 19 hasta el versículo 21. Está hablando de las obras de la carne.
y dice lo siguiente en el versículo 19 de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Muy bien, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. Algunos dicen, bueno, pastor, pero ¿acaso el apóstol Pablo no le dijo a Timoteo que debía beber un poco de vino por causa del estómago? Sí lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Pero en primer lugar está hablando de un uso medicinal, porque dice allí que Timoteo estaba enfermo del estómago. Además de eso, la palabra vino en el Nuevo Testamento puede significar jugo de uva fermentado o puede significar jugo de uva sin fermentar. Es más, ¿saben ustedes? Me estaba diciendo el pastor Finn, un pastor asociado aquí de la iglesia. Él nació en Brooklyn, Nueva York, donde hay muchos judíos ortodoxos, y él me dice que hay almacenes allá en Nueva York a donde cuando llega la Pascua compran lo que se llama vino de la Pascua, estos judíos ortodoxos, y es un vino sin fermentar, es un jugo de uva sin fermentar. El asunto es que la palabra vino en el Nuevo Testamento puede significar jugo de uva o puede significar jugo de uva fermentado. Ahora, ¿creen ustedes que el apóstol Pablo va a decir que los que beben vino y se emborrachan no van a heredar el reino de Dios? Y luego le dice a Timoteo, bebe vino, que sabroso, es bueno. Yo no creo. El apóstol Pablo no se va a contradecir. ¿Creen ustedes que va a decir en el Antiguo Testamento el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y que luego entonces el apóstol Pablo va a decir, bebe vino porque lo necesitas? Yo no creo. Algunos dicen, bueno, pero el Señor Jesucristo ¿acaso no hizo vino en las bodas de Caná? Deben preguntarles, ¿quién fue el que hizo el cuerpo humano? Fue Cristo, ¿verdad? ¿Sabe Cristo lo que es malo para el cuerpo humano? ¿El alcohol es malo para el cuerpo humano? No importa qué cantidad sea de alcohol. ¿Saben ustedes lo que hace el alcohol, aunque sea el vino? El alcohol le quita o le resta al cerebro oxígeno. Y cuando le resta oxígeno, mata las células del cerebro. Y cuando una célula del cerebro muere, nunca se reemplaza. Son las células del cuerpo que cuando se mueren, quedaron muertas. Ustedes saben que en otras partes, por ejemplo, los cortamos, esas células muertas se van, se sana la herida y aparecen células nuevas en su lugar, pero no con el cerebro. Cuando usted mata una célula del cerebro con alcohol, esa célula quedó muerta para siempre, por lo menos hasta que Cristo venga a transformar este cuerpo vil a semejanza de su cuerpo de gloria. ¿Creen ustedes que el Señor Jesucristo iba a hacer un vino que iba a restarle oxígeno al cerebro? ¿Iba a causar daño al cuerpo humano? Es inconcebible. ¿Creen ustedes que Jesús iba a crear un vino que era fermentado cuando el Antiguo Testamento dice el vino es escarnecedor y la cerveza es alborotadora? Yo no creo. Algunos dicen, bueno, pastor, pero ¿acaso el Señor Jesucristo no bebió vino en la Santa Cena con sus discípulos? Es cierto que sí. Pero recuérdense que los judíos de Brooklyn usan ¿qué clase de vino para la Pascua? Que es lo que conmemora la muerte de Cristo, lo que Cristo instituyó en la Santa Cena. Usan un vino sin fermentar. Esa es la clase de vino que usó Jesús en la Santa Cena. Un vino sin fermentar. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Escuchen. La Biblia enseña que el pan que se usaba, que representa a Cristo, debía ser sin levadura. Porque la levadura fermenta la masa. ¿Saben ustedes que la levadura funciona a base del principio de la fermentación? No debía el pan tener levadura porque la levadura fermenta y no había forma en que el cuerpo perfecto de Cristo sin pecado pudiera ser representado por algo que fermenta la masa. Ahora, la sangre de Cristo también es una sangre sin mancha de pecado. Es una sangre pura y limpia, ¿sí o no? ¿O es una sangre que está contaminada y fermentada por el pecado? No.
Entonces, ¿cómo se va a usar un vino que está fermentado, un vino que está corrompido por el proceso de fermentación para representar la sangre preciosa, pura y limpia de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, ¿qué clase de vino hizo Jesús? Vamos a Isaías, el capítulo 65 y el versículo 8, para que ustedes vean cómo se usa la palabra vino. No solamente habla de vino alcohólico, vino fermentado, sino que está hablando de vino sin fermentar. Y mientras ustedes están buscando ese versículo, yo estoy seguro que ustedes han visto en las noticias recientemente que dice que el vino es bueno porque baja el colesterol. Muy interesante. Le baja el colesterol, pero le mata las células del cerebro. ¿Está bien? Le ayuda por un lado y lo mata por el otro. Así es Satanás. Que no le importa que usted tome vino para bajar el colesterol. Si usted quiere bajar el colesterol, la mejor forma no es bebiendo vino. Si usted quiere bajar el colesterol, la mejor forma de hacerlo es haciendo ejercicio y no comiendo comidas que son altos en colesterol, que son productos animales. Esa es la mejor forma. Pero el diablo ha creado el método de fermentar y de corromper las cosas naturales que hizo Dios. Ahora, noten lo que dice Isaías 65 y el versículo 8. Dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un ¿qué? ¿Dónde se halla el mosto? En el racimo. Ahora, si se halla el mosto en el racimo, ¿está fermentado o sin fermentar? Pues un racimo de uvas es uvas naturales, no está fermentado. Entonces, hay mosto que está en el racimo que no es fermentado, según esto, mosto y vino son sinónimos. Dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, que hay bendición en él. ¿En qué condición hay bendición en el vino o en el mosto? Cuando está en el ¿qué? En el racimo. Y cuando está en el racimo es sin ¿qué? Sin fermentar. Aquellos que dicen que es bueno beber vino para bajar el colesterol, lo que están haciendo con muchas personas es que la gente una vez que empieza a beber no puede parar. No se pueden controlar. Y últimamente terminan llegando a ser ¿qué? Llegando a ser alcohólicos y borrachos. Porque la mayoría de la gente no puede manejar las cosas. Es como el individuo que dice, ay, no, yo nada más me voy a fumar un cigarrillito al día. Y yo lo puedo controlar. Créanme que cuando fuman uno, el cuerpo después le va a pedir otro. Y después le va a pedir otro. Y van a llegar a ser esclavos de aquello que pensaban que podían controlar. Ahora vamos a hablar de algunos otros aspectos. Hablemos de lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a la dieta. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto al comer y al beber. ¿Saben ustedes que originalmente la dieta que Dios hizo para el hombre era una dieta vegetariana? Se componía de frutas y vegetales. Note lo que dice Génesis 1 y el versículo 29. Y dicho sea de paso, los animales también eran vegetarianos. Imagínense un león vegetariano, un león comiendo lechuga. Interesante, ¿verdad? Ahora en Isaías 65, 25, ya vamos a leer aquí en Génesis, pero en Isaías 65, 25 dice que cuando Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva, dice que el león comerá paja como el buey. Y tiene que ser así. Porque si el león tuviera que comer carne, habría muerte en la tierra nueva y no va a haber muerte allí. Esto significa que todos tendremos que ser ¿qué? Vegetarianos. Ese es el mejor plan de Dios. Algunos dicen, bueno, pastor, pero uno necesita carne para la proteína. Si usted dice eso, usted lo que está diciendo es que Dios nos dio una dieta deficiente de proteína al comienzo cuando hizo al hombre vegetariano. Yo pregunto, ¿ser vegetariano provee todo lo que necesita uno para vivir? Si no lo provee, entonces Dios se equivocó cuando le dio esa dieta al hombre, si el hombre tenía que comer carne. Ahora vamos a ver en un momento que hay ciertas clases de carne que Dios permitió comer. No es lo mejor, pero Dios lo permite. Pero primero vamos a leer Génesis 1 y el versículo 29. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ceros ha para comer. ¿Qué le dio Dios al hombre? Frutas y ¿qué?
frutas y hierbas. Es la dieta original del hombre. Una abundancia, una variedad de diferentes frutas y vegetales. Esa es la dieta original que Dios le dio al hombre. Ahora, es cierto que más adelante Dios permitió que el hombre comiera ciertas clases de carne. No es lo mejor, pero Dios lo permite. Ahora, ¿qué clases de carne permite Dios al ser humano comer hoy en día? Primeramente, déjenme decirles que hay algunas personas que dicen esas leyes de las carnes limpias y las carnes inmundas, eso era para los judíos. Déjenme preguntarles algo. ¿El sistema digestivo del judío es diferente que el sistema digestivo del que no es judío? Entonces usted me está diciendo que si esas reglas de carnes inmundas eran para los judíos, es porque el sistema de digestión de ellos es diferente que el nuestro. Si son inmundos para los judíos, ¿son inmundos para quiénes? Para todos. Porque Dios sabe mejor. Algunos dicen, bueno, pero eso se lo dio Dios a los judíos, se lo dio a Moisés. Pero saben que esa distinción entre animales limpios e inmundos existía mucho antes que el monte Sinaí, o existió mucho antes de que hubiera un judío. ¿Saben lo que me maravilla a mí? Es que los cristianos, todo lo que exige un sacrificio o un cambio de vida era para los judíos. Ay, hay que guardar el sábado. No, eso era para los judíos. Hay que devolver el diezmo. No, eso era para los judíos. Hay ciertas cosas que no debemos comer. Ah, eso era para los judíos. Como si todo lo que exige un cambio de vida era para los judíos. Y ahora nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana. Eso no es lo que enseña la Sagrada Escritura. No es lo que enseña la Biblia. ¿Saben ustedes que Dios le dijo a Noé en Génesis 7, 1 y 2 que llevara dentro del arca 7 parejas de cada animal limpio y 2 de cada animal inmundo? Entonces pregunto, ¿había animales limpios e inmundos antes del diluvio? Y esto es centenares de años antes del monte Sinaí, antes de Israel, antes de los judíos. Y ya había una distinción entre animales limpios e inmundos. Y Dios no se puso a explicarle a Noé diciendo, mira Noé, el león es inmundo y el buey es limpio. No, sencillamente le dice, lleva de los limpios tantos y de los inmundos tantos. Noé ya sabía cuáles eran limpios y cuáles eran inmundos. La distinción entre animales limpios e inmundos no comenzó con Moisés y con los judíos, comenzó en el libro de Génesis, mucho antes de eso. Ahora, sobre la pregunta, ¿qué clases de animales permite Dios que nosotros comamos? Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 14. Deuteronomio, el capítulo 14, y vamos a leer varios versículos aquí. Hablemos en primer lugar de los animales terrestres que Dios permite que nosotros comamos, los animales que andan sobre la tierra. Deuteronomio, el capítulo 14, y vamos a leer el versículo 6. Primero los animales que andan sobre la tierra. Dice, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese comeréis. 2 características si usted quiere comer un animal terrestre. 1, debe tener pezuña hendida. Eso significa que debe tener el pie partido en 2, el casco partido en 2. ¿El caballo es limpio o es inmundo? Es inmundo porque tiene un casco entero. ¿La carne de res es limpia o es inmunda? Es limpia porque la vaca tiene la pezuña hendida y rumia. Ahora, alguien dirá, pastor, pero eso sí es bien arbitrario. Dios sencillamente dice, bueno, los que tienen pezuña hendida, los que rumian, esos son limpios. Pero ¿saben algo interesante? Si ustedes se ponen a hacer una lista de los animales que tienen pezuña hendida y que rumian, van a encontrar que sin ninguna excepción estos animales son, en primer lugar, vegetarianos. Y en segundo lugar, no se alimentan de basura, ni de residuos, ni de cosas que hay por ahí, inmundas. No son basureros. Ustedes han oído de hablar de esa famosa enfermedad, Mad Cow Disease. La enfermedad esa que le da a las vacas, que las enloquece. ¿Saben por qué les da eso? Porque las vacas las alimentan con carne procesada de ovejas.
Y el problema es que las vacas, su sistema, su organismo no está hecho para asimilar comida animal. Son hechos para asimilar comida vegetariana. Es decir, Dios permite comer animales terrestres que son en primer lugar vegetarianos y en segundo lugar que no comen otros animales muertos ni comen basura que anda por allí. ¿Dios entonces es sabio? Claro que es sabio. Un león no se puede comer porque no tiene pezuña hendida ni rumia, es inmundo. Una oveja sí, un chivo sí, una vaca sí, un venado sí, porque se alimentan de materia vegetal y porque no son basureros. Ahora, un animal que prohíbe la Biblia es el cochino o el puerco. ¿Sabe que aunque no tuviéramos la Biblia, no habría problemas? ¿Por qué creen ustedes que se llama cochino? ¿Por qué creen que se llama puerco? ¿Por qué creen que se llama marrano? Porque eso es. Es un animal inmundo, según dice Dios. Y en Isaías 66, 15 al 17 dice que Dios destruirá cuando venga a los que comen carne de puerco. Con fuego serán destruidos los que comen carne de puerco. Note lo que dice en Deuteronomio 14 y el versículo 7. Dicen, pero estos no comeréis de los que rumian o tienen uña hendida, camello y liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen uña hendida, o serán inmundos. Versículo 8, ni puerco, porque tiene una uña hendida, mas no rumia, o será inmundo. ¿Qué come un puerco? Lo que usted le dé se come el puerco. Sea animal, sea vegetal, sea lo que sea, se lo consume. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando el puerco consume eso, lo mete a su cuerpo y cuando usted se come el cerdo le transmite también esa enfermedad a usted. ¿Han oído hablar de una enfermedad que se llama triquinosis? Es una enfermedad terrible que afecta el sistema nervioso. Pues los cerdos están llenos de triquinosis. ¿Por qué prohíbe Dios la carne de cerdo? Porque Dios sabe que es sabrosa y Dios no quiere que nosotros comamos algo que es rico. ¿Ese es el propósito? No, porque Dios sabe que la carne de cerdo enferma. Y Dios no quiere que estemos enfermos. Dios quiere que estemos saludables. Dios quiere que le glorifiquemos con un templo limpio, con un templo santo. Dios quiere que le dediquemos un templo en la mayor y mejor condición posible. ¿Saben ustedes que a veces yo voy a un restaurante mexicano, me gusta mucho la comida mexicana, y lo primero que pregunto es si le echan cerdo a los frijoles? Ustedes saben que le gusta echar lard, ¿verdad? Y les pregunto, y por mucho tiempo me mentían, porque ellos sabían que yo quería sin cerdo y querían venderme la comida, y decían, no tiene. Pero media hora después que salía del restaurante, yo descubría que sí tenía. Porque les digo que me enfermaba terriblemente del estómago y duraba 2 o 3 días con una indigestión horrible. Hasta que finalmente dije, yo voy a arreglar este asunto. Así que cuando ahora voy a los restaurantes les pregunto, mire, los frijoles tienen cerdo. Y la razón por la cual estoy preguntando es porque yo me vuelvo mortalmente enfermo cuando yo como algo que tiene cerdo. Y ellos tienen miedo de una demanda. Y por lo tanto, me dicen la verdad. Si los frijoles tienen cerdo o no. Ahora, ¿qué diríamos de los animales marinos, los peces? Ha dicho Dios cierta forma o cierto tipo de pez que podemos comer y otro tipo de pez que no podemos comer. Noten Deuteronomio otra vez el capítulo 14 y vamos a leer el versículo 9. Dice, esto comeréis de todo lo que está en el agua. Todo lo que tiene aleta y escama comeréis. ¿Qué 2 características debe tener el animal marino si lo van a comer? Debe tener aletas y escamas. Y algunos dirán, ay, pero Dios, qué arbitrario es Dios, vea. Aleta y escama, ¿qué tiene eso? ¿Saben que una vez me senté a hacer una lista de los animales marinos que tienen aleta y escama y de los que no tienen aleta o escama o solamente tienen una de esas características? Y me quedé aterrado. Casi sin excepción, los animales marinos o los peces o animales marinos que tienen escamas y que tienen aletas son vegetarianos y no comen basura.
o excremento, por ser más explícito. Mientras que los que no tienen aletas o escamas o tienen una sola de esas características se alimentan de otros animales muertos o son basureros, tienen el propósito de limpiar las aguas del excremento. Nada más les doy 2 ejemplos. El tiburón. ¿Qué come el tiburón? Lechuga, ¿verdad? Ustedes saben qué come el tiburón. Se alimenta de carne. El tiburón no tiene escamas. Tiene aletas, pero no escamas. Es inmundo. Otro ejemplo, el bagre. ¿Saben ustedes de qué come el bagre? Mejor ni les digo. El bagre no nada arriba en el agua, nada allá junto al fondo. Yo sé porque yo he pescado. ¿Y saben ustedes qué le gusta al bagre? Le gusta chuparse todo el excremento y toda la suciedad, las aguas negras que andan allí. Entonces usted agarra el bagre y se come las aguas negras procesadas y se enferma. Por eso Dios dice, peces que no tienen aletas y escamas, no comas, porque no quiero que estés enfermo, quiero que me glorifiques con tu cuerpo. Ahora, ¿qué diríamos de cosas como langostinos y ostras y langostas? Lo que se llama seafood. La Biblia prohíbe eso. Y usted dice, ¿por qué razón? Porque esos animales se alimentan de excremento. ¿Saben que las mejores langostas en los Estados Unidos las pescan en la bahía de Nueva York y la bahía de Boston? ¿Y qué creen ustedes que vienen a comer las langostas allá? Vienen a comer todo lo que sale de la ciudad, todo el excremento que sale de la ciudad allá. Y cuando usted se come esos animales, usted se está comiendo lo que ellos se comieron. Y está arriesgando que se enferme. Dios quiere que le glorifiquemos con nuestro cuerpo. Él no quiere que nosotros estemos enfermos. Esa es la razón de estas normas que Dios da. No nos prohíbe Dios nada bueno. Lo que prohíbe es lo que nos hace daño. El problema con los cristianos es que ellos quieren hacer lo que les da la gana muchas veces. Y por lo tanto tratan de justificar lo que hacen leyendo algunos textos de la Biblia, como por ejemplo cuando Dios le dice a Pedro, levántate, mata y come, le muestra todos esos animales inmundos en la sábana, levántate, mata y come. Y entonces Dios le dice, Pedro le dice, no, pero eso es inmundo, Señor. Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Ah, puedo comerme toda clase de cosas, dice la gente. Pero si leyeran un poquito más adelante, descubrirían que Dios dio esa visión para ilustrar de que los gentiles que eran considerados inmundos por Pedro, él no debía considerar que los gentiles eran inmundos. No está hablando nada de la clase de carne que comemos. Algunos otros toman Mateo 15, donde dice, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Así que puedo comer lo que me da la gana. Pero lo que está hablando allí es que no es lo que entra al hombre sin lavarse las manos ceremonialmente lo que contamina al hombre. Es decir, el conflicto allí no es con respecto a lo que se come, sino a comer con las manos no lavadas ceremonialmente. Entonces Jesús cuando dice, no es lo que entra al hombre, el contexto indica que está diciendo, no es lo que entra al hombre sin lavarse las manos ceremonialmente lo que contamina al hombre. Pero no está dando permiso para comer carne de puerco y comer todas estas otras cosas que él prohibió por razones de salud en el Antiguo Testamento. Todos estos textos que la gente usa, lo hace también con los textos en cuanto al sábado, lo hacen también con los textos en cuanto al diezmo. Es una excusa para poder desobedecer a Dios mientras que parezca al mismo tiempo que lo estamos obedeciendo. Ahora, ¿qué de las aves? Bueno, la Biblia no nos da características de aves, sino que nos da una lista de aves. Y en la lista de aves, Dios incluye las que no se pueden comer, las que se alimentan de otros animales y los que se alimentan de basura. Por ejemplo, uno de los animales, una de las aves en Deuteronomio 14 que Dios prohíbe es la gaviota. Saben que yo muchas veces he ido a Nueva York y paso por Staten Island, a donde botan la basura de la ciudad de Nueva York, y cada vez que paso por allí hay dos cosas que me impresionan. Uno, el olor es impresionante. Y en segundo lugar, me impresiona el número de gaviotas que hay ahí. Miles y miles de gaviotas. ¿Qué creen ustedes que están haciendo las gaviotas ahí? Están comiendo la basura. Por eso dicen, no comas gaviota. Todos los animales, todas las aves que están en la lista son
aves que se alimentan de otros animales y que se alimentan de basura. Es decir, que las aves que son domésticas, que se alimentan de maíz, etcétera, son animales limpios, según Dios. Ahora yo quiero preguntar, ¿por qué hemos hablado de todas estas cosas esta noche? Porque el pastor Gore quiere prohibirles las cosas que son bien buenas, que son sabrosas. No, porque sencillamente Dios quiere que nosotros estemos saludables y felices. Dios quiere que si nosotros comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Dios quiere que reconozcamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar el templo que Dios nos ha dado para glorificarlo a Él. Es como Daniel y sus amigos que rehusaron contaminarse con el vino y con la comida del rey. Dijeron, no, nosotros vamos a beber agua y vamos a comer vegetales. Y saben que la Biblia dice que fueron hallados 10 veces mejores que todos los que se bebían el vino y que se comían la comida carnívora, inmunda del rey. Saben que si nosotros obedecemos lo que Dios dice, nosotros vamos a ser mucho más saludables físicamente, espiritualmente, mentalmente, y vamos a poder dar un testimonio más positivo en cuanto a nuestro querido Señor Jesús. ¿Desean ustedes obedecer lo que Dios dice en su santa palabra en cuanto al cuidado del cuerpo? Y debe mencionar al terminar una cosa más. La Biblia también prohíbe en principio cosas, la familia dañina, la familia que termina en ina, cafeína. Tiene un tío que se llama nicotina. Tiene un primo que se llama cocaína. Toda la familia ina es dañina. Coca-Cola, café, todas esas cosas esclavizan y arruinan el sistema nervioso. El exceso de azúcar, todas esas cosas que dañan el cuerpo, Dios quiere que nos abstengamos, porque quiere que seamos saludables y felices. Grande es Jehová, Él es santo y fiel, en su gracia revela su amor. Grande es Jehová, verdadero es Él, su poder nos demuestra su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, grande es Jehová y digno de honor. Grande es Jehová, elevo mi voz, elevo mi voz. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, Él es santo y fiel, en su gracia revela su amor. Grande es Jehová, verdadero es Él, su poder nos demuestra su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, grande es Jehová y digno de honor. Grande es Jehová, eleva tu voz, eleva tu voz. Grande es Jehová. Grande es Jehová, grande es Jehová.